procesos que vamos a repasar, que se suceden durante el desarrollo de un embrión. Está la división celular, o mitosis, la diferenciación, el cambio de forma de una célula para desempeñar determinada función y hacer parte de un tejido. El movimiento, bien importante en la formación de los embriones. Las células embrionarias deben tener un movimiento, se deben desplazar para formar los sitios o los órganos en los sitios específicos. La expresión génica o expresión genética, como ustedes recuerden, la vimos desde primero, importantísima porque acá se van a formar las proteínas que necesita cada una de las células para desarrollar todo lo que es su crecimiento y su desarrollo. La mutación. Hay procesos de mutación que son muy normales, pero igualmente son procesos anormales que van a provocar teratogénesis en un embrión, un desarrollo anormal. La mutación, ustedes recuerden que la hemos definido como un cambio en el ordenamiento de la secuencia de bases del genoma de un organismo. ¿Por qué apareció Omicron? ¿Por qué apareció Omicron? Mutación. Por una mutación, ¿cierto? Por un cambio. Ya se ha estudiado el genoma completo del COVID, se conoce perfectamente, pero las variantes han surgido por cambios en ese orden de esas fases. La apoptosis, ya lo habíamos visto igualmente, como un proceso de muerte. La muerte celular es programada, regulada genéticamente. Y el proceso de implantación. La implantación es importantísima porque si no hay implantación, pues obviamente no hay desarrollo del embrión. Se producen entonces los abortos. Importante, ustedes observan aquí fetos de un cerdo, y las estructuras y las cavidades que se están formando. Las cavidades encefálicas, ustedes las vieron el semestre pasado, la parte de corazón igualmente. Nosotros este semestre vamos a ver todo lo que es las glándulas anexas del aparato digestivo, no solamente el hígado, sino también páncreas, ¿qué más? Salivales. Las glándulas salivales, etc. Aquí ustedes observan la estructura del hígado, porque este hígado es tan grande en estos fetos. ¿Qué función tiene aquí el hígado? Órgano hematopoyético. Es un órgano hematopoyético. Perfecto, es un órgano hematopoyético. Repitieron siempre aquí todo el cerebro. Bueno, aquí alcanzan a observar esta cavidad. La cavidad del pulmón, nosotros la vamos a ver cómo se desarrollan los pulmones. Importantísimo tanto en el medio terrestre como en el medio acuático. Ustedes han oído hablar también de los mamíferos marinos. ¿Cuáles son las particularidades del pulmón, de los bronquios, de los alvéolos de un mamífero marino? Es un poco diferente al terrestre. Igualmente estamos viendo aquí el mesonefros. El mesonefros corresponde a un tipo especial de estructura urinaria que es transitoria y que a partir de este mesonefros se va a diferenciar el riñón definitivo. Más adelante, cuando estemos en esa parte de renal, lo estudiaremos a fondo. Es importantísimo acá, igualmente alcanzan a observar la parte de las gónadas.
Esa es la última parte, el último bloque que nosotros vamos a tener sobre desarrollo de gónadas. Ustedes recuerdan que las gónadas inicialmente son similares tanto en los machos como en las hembras y se llaman gónadas indiferenciadas. Pero gracias a la presencia de los cromosomas Y que están presentes en el macho, cuando este cromosoma se expresa su gen específico, el SRY, entonces se inicia la formación del testículo. Si ese embrión no tiene el cromosoma Y, no hay genes que expresen el testículo, pues simplemente se va a expresar el ovario. Esto en los mamíferos. Nosotros lo vamos a ver cómo es la expresión del sexo, por ejemplo, en los reptiles. Recuerden que en los reptiles la expresión de las gónadas se hace a través de ¿qué? De los cambios de temperatura. No solamente la temperatura, sino hay otros factores del medio ambiente que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, como les digo, muchachos, estos procesos son vitales, importantes en el desarrollo de los embriones. Aquí ustedes pueden observar el desarrollo de embriones de vertebrados. Entonces aquí podemos diferenciar el periodo filotípico. ¿Qué es un periodo filotípico? Donde todos los embriones, mírenlos acá, son similares. Es muy difícil reconocer una especie. Yo puedo decir, este es un reptil, este es un mamífero, no lo puedo decir. Su forma ictiomórfica generalmente tiene la forma de un pez, donde ustedes pueden distinguir perfectamente los arcos branquiales. Mírenlos acá. Arcos branquiales. Importantísimos el desarrollo que en algunos vertebrados se transforma en estructuras, por ejemplo, de cara, cuello, cabeza, y en otros se transforma específicamente en branquias, como los peces. Los arcos branquiales permanecen en peces, pero en los otros animales vertebrados se transforman. Bueno, más o menos se ha calculado el periodo de 0 a 36 días, si hablamos de los vertebrados mayores. Después sigue el periodo prefetal o metamórfico. Todavía no estamos hablando del fetal, que incluye más o menos este periodo de 36 a 56 días. Y aquí es importante porque hay unos cambios fundamentales en el desarrollo de los embriones. Entonces, igualmente, aquí se inicia la formación, por ejemplo, de la cara. ¿Ustedes recuerdan cómo se forma la cara? ¿Cómo se llaman las 5 protuberancias? Nasofrontal, los dos maxilares y las dos mandibulares. ¿De dónde proviene? De primero y segundo arco branquial, si recuerdan, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando ya nosotros podemos reconocer la forma de la cabeza, de la cara, del cuello, e igualmente cuando empiezan a aparecer los miembros pélvicos y los miembros, ¿cómo se llama el otro? Para no decir anteriores y posteriores. Los torácicos. Entonces, en este periodo, nosotros ya estamos pudiendo diferenciar y pudiendo identificar qué tipo de organismo es. Aquí ustedes recuerdan que el sistema nervioso también se inicia, es, digamos, de los primeros sistemas que se forman en el embrión, a partir de estas vesículas encefálicas que todo el mundo ya las recuerda. Recuerden que se forman primarias y después vienen las secundarias. Y el periodo fetal, ya cuando se lleva a cabo la maduración de los órganos, recuerden que, por ejemplo, el pulmón, el sistema nervioso termina su proceso de mielinización,
y ya me está marcando el periodo fetal. Igualmente, recuerden la osificación se inicia ya en el periodo fetal. Estas son las fases para recordárselas a ustedes cuando yo les diga la fase prefetal embrionaria, cuándo se lleva a cabo la segmentación, cuándo se lleva a cabo la morfogénesis. Son terminologías que ustedes deben tener muy claras. Recuerden que segmentación quiere decir división, ¿cierto? Que inicialmente el embrión se forma a partir de una célula, se llama cigoto, y que el cigoto se divide y va formando varias células, y ese periodo se llama segmentación, que implica una multiplicación por mitosis. Y aquí se van a formar unas células embrionarias que se llaman blastómeras. Todas las blastómeras de un embrión son diploides, no se les va a olvidar. La diferenciación celular, cuando se forman diferentes tipos de células. Ustedes han visto que una célula nerviosa es muy diferente a una célula sanguínea, muy diferente a una célula muscular. Entonces ese cambio de forma precisamente viene dado por su expresión génica diferencial. Recuerden que la expresión génica se da en todos los organismos y a través de esa expresión génica se van a formar todas las proteínas importantes en los procesos de desarrollo. La organogénesis, como su nombre lo indica, la formación de órganos. Y ustedes tienen ya muy claro todo lo que es el proceso de organización, célula, tejido, órgano, sistema, ¿cierto? Bueno, y por último tenemos la morfogénesis para la formación del feto, donde toma su forma definitiva. Estos son para recordarles rápidamente las fases de la segmentación. Aquí ustedes pueden ver un ovocito maduro. ¿Por qué caracteriza un ovocito maduro? ¿La presencia de qué? ¿Uno o dos? Dos. Uno, maduro. Yo no estoy diciendo fecundado. ¿Sí recuerdan? Si es maduro, estoy hablando de un cuerpo polar. Se ha llevado solamente a cabo la primera meiosis. Si hablo de dos cuerpos polares, ya es fecundado. Perfecto. Aquí ya el estado de pronúcleo, como ustedes pueden observar, el pronúcleo masculino y femenino. Y aquí tengo los dos pronúcleos. ¿Dónde están localizados los pronúcleos? En el espacio perivitelino. Aquí ya inicia el proceso de segmentación, los embriones. Entonces aquí este embrioncito tiene 4 blastómeras, que son todas diploides. Aquí empiezan a multiplicarse en toda esta segmentación. Aquí hay una compactación, dice acá, de la mórula. Ustedes ya no pueden diferenciar, digamos que el límite entre las células. Forma una masa compacta. Aquí ya aparece el blastocisto. ¿Por qué se caracteriza un blastocisto? Por la presencia de qué? ¿Esto qué es? La masa celular interna. ¿A qué da origen la masa celular interna? Al embrión. ¿Y qué hay acá alrededor? Una capa de células que se llama el tropoblasto. ¿Qué va a formar el tropoblasto? Cuando nosotros veamos anexos, vamos a hablar del tropoblasto. La placenta, va a ser parte de la placenta. Entonces, ¿qué dice acá? El blastocisto tiene 2 tejidos, 2 tipos de tejidos. La masa celular interna, que es la que ustedes ven acá, que forma o va a dar origen al embrión, y esta parte
que va a ser parte de la placenta. Aquí pueden observar cómo este blastocisto se expande, empieza a expandirse. Aquí ya ven cómo empieza el hatching. El hatching es simplemente cuando, digamos que el blastocisto sale de la zona pelúcida. Recuerden que está limitado por una zona pelúcida. Que si el embrioncito se implanta con la zona pelúcida, no puede expandirse. ¿Qué va a pasar? ¿Va a producir qué? Un aborto. Entonces, importante, requisito importante, que la zona pelúcida se rompa, que haya un hatching, que es lo que llaman en inglés la ruptura de esa zona pelúcida y la eclosión del blastocisto. Aquí ya pueden ver ustedes cómo el blastocisto se libera de su zona pelúcida y está listo para implantarse. Entonces ese proceso es bien importante. Aquí pueden ver ustedes la estructura de un cigoto, se lo recuerdo. Los dos cuerpos polares o corpúsculos están en el espacio perivitelino. Este es el ovocito. Sus dos pronúcleos, el pronúcleo masculino femenino, y obviamente la parte externa será su zona pelúcida. Esta es la estructura de un ovocito fecundado. Aquí ya hay un embrión de 4 células. ¿Qué caracteriza el embrión? La presencia de la zona pelúcida y la estructura de 4 blastomeras. Está en un periodo de segmentación. Este es un blastocisto. Aquí lo ven ustedes. Masa celular interna, tropoblasto y un espacio. Este espacio generalmente está lleno de líquido. Y ese líquido almacena nutrientes que van a servir para nutrir el embrión, el futuro embrión. Entonces, de esta manera, el blastocisto sin zona pelúcida es el que se implanta. Cuando se trabaja en reproducción asistida, entonces simplemente el que está trabajando con los ovocitos puede romper con un micromanipulador la zona pelúcida y liberar, digamos que manualmente, todo lo que es el blastocisto. Y una vez el blastocisto libre, lleva y lo implanta en la parte superior del útero del animal o de una mujer si está trabajando en la parte de reproducción asistida humana. Aquí pueden ver la estructura de un blastocisto igualmente. Su masa celular, su tropoblasto, el blastocele, que es la cavidad llena de líquido. Miren acá. Y aquí son diferentes estadios de maduración del blastocisto. Un blastocisto temprano, cuando está cavitado, es cuando está formando sus dos masas, su masa celular interna y la masa que lo limita, el tropoblasto. Aquí está expandido. Expandido quiere decir cuando aumenta su volumen. Aquí está eclosionando o llevando a cabo el hatching, que llaman los que trabajan en reproducción, y aquí ya ha iniciado ese tipo de eclosión. Estos son ya desarrollos embrionarios, estructuras embrionarias de bovinos, de 20 días, de 40 días. Ustedes pueden observar aquí, esta estructura de estos blastocistos son alargadas. Que aquí van a encontrar el embrión en proceso de desarrollo, ¿ah? Y un líquido que es el líquido amniótico. Ustedes observan aquí que estos blastocistos, como les decía, su forma alargada y las terminales son herméticamente cerradas. De 100 días, el desarrollo metamórfico
de un bovino de 100 días, ustedes observan aquí esas estructuras, ¿cómo se llaman? Son los cotiledones. ¿Para qué les sirven estas estructuras? Para los nutrientes. Son las zonas más vascularizadas que tiene la placenta, ¿no? Las placentas pueden ser de muchas formas. Hay formas lisas, hay formas bien irregulares, como por ejemplo en este caso de los bovinos, donde se forman estas pequeñas estructuras que hacen contacto íntimo con el tejido materno. Ya un feto en desarrollo de 100 días, ustedes pueden observar la estructura de los cotiledones mucho más grandes, recubiertos por estos tejidos, y este tejido que ustedes observan aquí, que es bastante grueso, se llama el corion alantoide. Está constituido por corion y está igualmente por alantoides. Aquí alcanzan a observar el feto, pero el feto está dentro de una cavidad, que es la cavidad amniótica. ¿Qué animalito es ese? ¿Qué tipo de placenta tienen? Es una placenta zonal, ¿no? Que va como el cinturón, formando una franja. Eso lo vamos a ver después. Y ese sea el desarrollo para que ustedes vean que cualquier animal tiene un patrón muy similar. ¿Qué va a variar? Y es lo que ustedes también van a tener en cuenta, es los días. Cuánto dura nuestro cisto en formarse, cuánto se forma, por ejemplo, el estado de gástrula, en cuántos días se forman sus estructuras encefálicas, etcétera, etcétera. Aquí ven ustedes una mórula. Las células completamente formadas, un estado ictiomórfico, fenotípico, que yo no lo puedo diferenciar qué especie corresponde, y aquí metamórfico y un periodo fetal. Este proceso lo repaso rápidamente porque ustedes ya lo saben. Entonces, una multiplicación, que es lo que continuamente se está llevando a cabo en el desarrollo de un embrión. Las células tienen que multiplicarse, tienen que crecer, tienen que diferenciarse. Ustedes ya saben cómo estas células pasan por un ciclo celular. Y ese ciclo celular, importante que ustedes recuerden, tiene el periodo el periodo G1, el periodo S, G2 y el proceso de mitosis propiamente dicho. Fíjense que hasta acá yo estoy relacionando solamente mitosis. Yo no estoy hablando de meiosis, porque ustedes de pronto se confunden con esos dos procesos. La mitosis solamente tiene un objetivo: aumentar el número de células. La meiosis, el objetivo es muy diferente. ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? Reducir el número de cromosomas. ¿Cuándo se lleva a cabo la meiosis? Cuando el organismo, ¿qué le pasa? Ha llegado a su madurez sexual, ¿cierto? En cambio, la mitosis inicia desde el momento de la fecundación. Bueno, que aquí hay reguladores importantísimos. Están chequeando continuamente que ese proceso de división se dé en condiciones normales. Ustedes recuerdan que estos son los elementos importantísimos en el chequeo, que son proteínas especiales, que pueden haber varios puntos de chequeo durante el ciclo celular. ¿Qué pasa cuando el material genético no se distribuye equitativamente? Inmediatamente entran estas proteínas a producir la apoptosis de esa célula, o simplemente a regular
la secuencia, por ejemplo, de genoma. Fíjense aquí los puntos de chequeo, que hay 1, 2 y 3. En el G1 hay un chequeo, el primer chequeo. Y aquí simplemente se está viendo el tamaño, la forma, la integridad del ADN, la proliferación. Igualmente, antes de los procesos de división hay otro. Pero el más importante es este, que se lleva a cabo durante la mitosis. Y antes de la metafase, recuerden que en la anafase hay distribución de cromosomas, ¿cierto? Entonces ahí vienen los factores proteicos a revisar que el material genético se distribuya en las dos células equitativamente. Entonces hay un punto de chequeo que es el más importante durante la mitosis. La expresión génica, muchachos, es un proceso fundamental durante el desarrollo del embrión. Y ahí pueden ustedes observar cómo es el proceso de expresión. Entonces, inicialmente, el ADN, todos, digamos, los genes que están codificados en el ADN, se copian en un ARN. Y este ARN pasa al citoplasma y forma las proteínas. Y aquí lo ven, una célula eucariota, núcleo, su material genético, el ADN, que está conformado por la doble cadena. Y aquí observan cómo la ARN polimerasa, esta enzima, permite que el doble filamento se desenrolle y se empiecen a copiar los ribonucleótidos del ARN. En este momento se forma el ARN. ¿Cómo se llama ese proceso de formación del ARN? Transcripción. Pero resulta que ese ARN no se copia completamente y que va a tener espacios donde no hay ninguna información genética. Recuerden ustedes que es un filamento sencillo, pero hay algunos segmentos de ese ARN donde no existe información, donde no hay secuencia de bases, donde no se expresa ningún gen, como hay otros que sí tienen. Entonces aquí dentro del núcleo se lleva a cabo un proceso de reordenamiento, de procesamiento, donde hay enzimas que cortan los segmentos que no tienen ninguna información genética. Y una vez que esos segmentos que no tienen salen, entonces simplemente los que sí tienen la información genética se unen y forman entonces un ARN maduro, procesado. Y este ARN que tiene a lo largo de este filamento, toda la información genética pasa al citoplasma. Y en el citoplasma se va a localizar específicamente en el ribosoma. Y ahí en el ribosoma, muchachos, es donde se va a llevar a cabo los procesos de elaboración de las proteínas. Eso lo van a ver ustedes en la parte genética mucho más. Pero me interesa que ustedes vayan teniendo los conceptos fundamentales. Entonces, veamos qué es la expresión génica. Es un proceso que todos los organismos vivos tienen, por medio del cual, entonces, la información que está almacenada aquí en el ADN, esta información se transforma y se codifica por los ácidos nucleicos, importantísimo en la formación de las proteínas. Estas proteínas las utilizan los animales y las plantas para su crecimiento y en general su funcionamiento. Mira esto tan importante que escribí acá.
Las diferencias en la regulación génica, esto lo hacen genes, hacen que la estructura y función de los diferentes tipos de células en las especies sean únicas. No es lo mismo las proteínas que se sintetizan, por ejemplo, en un primate que en un humano, que en un bovino o que en un caprino. Entonces, esa expresión génica es propia de cada especie. Y ya vimos que simplemente el proceso de copiar la información que tiene el ADN en el núcleo, pasar esa copia a un ARN o esa información a un ARN, y el ARN lo lleva al citoplasma y empieza la formación de las proteínas. Y aquí ven ustedes cómo en el ADN, que está en el núcleo, miren el núcleo está acá, este ADN puede contener muchísimos genes. ¿Qué es un gen? La unidad fundamental. La unidad de herencia, sí. Bioquímicamente, ¿qué es un gen? Un fragmento de ADN, ¿cierto? Que codifica para X o Y proteína. Y si nosotros vamos a los conceptos generales, la unidad de herencia, lo que se hereda. Y aquí ven ustedes varios genes que están conformados por fragmentos de ADN que se expresan. ¿Cuándo se expresan? Cuando los genes, otro tipo de genes, los activan. Si no, se quedan ahí quieticos. Y acá ustedes pueden diferenciar el ARN mensajero, miren acá, que trae la información de la síntesis de X o Y proteína. ¿Qué es un genoma? Ahí lo traje también, que está definido por el Instituto de Genoma Humano. Aquí. Todos los organismos vivos, desde una bacteria hasta un cachorro, un humano, tiene su propio genoma. Es todo el contenido de su material genético, todo su ADN que está en el núcleo, es un genoma, que permite construir. Si no se construyen las proteínas, obviamente no se va a formar, entonces, un organismo ni tampoco se va a mantener, va a mantener sus funciones. El genoma, este es otro dato bien importante, bien interesante. Nuestro genoma es muy similar en el 98% al de los chimpancés. Entonces, ¿por qué no somos como los chimpancés? ¿Por qué no nos parecemos? Las proteínas se codifican. ¿Por las qué? Las proteínas. Por las proteínas, exactamente. Entonces, las secuencias codificantes de proteínas son diferentes. Si tiene, por ejemplo, timina, guanina, adenina, esa secuencia que sea a nivel humano, entre la citosina y la guanina pueden haber otras bases diferentes. Eso es lo que nos hace diferentes de los chimpancés, a pesar de que sea el genoma muy parecido. ¿Qué permite la expresión genética o la expresión génica? Simplemente la formación de las proteínas. ¿De qué están hechas las proteínas? Una combinación al azar de 20 aminoácidos. La información genética se encuentra codificada por tripletas de bases. Y esas tripletas de bases están consignadas en lo que se llama el código genético. Ustedes igualmente lo van a ver después, pero es importante que vayan conociendo qué es un código genético.
Y aquí ustedes ya saben que son dos procesos fundamentales que se llevan a cabo: la transcripción y la traducción, donde básicamente intervienen en la ARN. Y aquí les presento el código genético, muchachos. Nadie se lo sabe, ¿sí? Ni yo les voy a decir, bueno, cuáles son las tripletas de bases que están en la primera columna. Yo ni siquiera me lo sé. Si uno quiere saber la secuencia de bases de un gen, simplemente se da el código genético. Es la secuencia de tripleta de bases. Tripleta quiere decir 3. Entonces está constituido por esta primera, esta segunda y esta tercera columna de bases. ¿Qué ven aquí? ¿Esto a qué corresponde? A una ARN. ¿Sí o no? ¿Qué tiene? Guanina. Esa primera tripleta, muchachos, corresponde al codón número 1. Es un ejemplo que nos trae aquí para entender el código genético. ¿Qué tiene el codón 2? Adenina, citosina, guanina. ¿Será que me aparece por alguna parte la timina? No, porque eso es del ADN. Es el ADN. Y así sucesivamente. ¿Quién me está indicando los codones? Miren, muchachos, por curiosidad, solamente. Si ustedes van aquí a estas tripletas, guanina, por ejemplo acá, guanina, estas son las tripletas de guanina. El primero corresponde a guanina, citosina, uracilo. Miren acá, ¿la vieron? Sí. Ya está clasificada, ya estudiada bioquímicamente su secuencia. Entonces yo voy a buscar acá, estas tripletas corresponden a unos aminoácidos. ¿Cómo se llama este aminoácido? Alanina, perfecto. Entonces, el primer aminoácido del codón 1, ¿a qué aminoácido corresponde? Alanina. Pero resulta que esta alanina tiene varias tripletas. ¿Cuántas tiene? Una, 4. 4 tripletas. Entonces yo simplemente voy identificando la secuencia de los aminoácidos dependiendo de los codones. Y los codones, me voy aquí a la tabla del código genético y simplemente identifico los codones a qué aminoácido corresponde. ¿Sí me han entendido, muchachos? Sí. Bueno, miremos aquí el número 3. Guanina, adenina, guanina. ¿A qué corresponde? Glutamina. No, mírenlo acá. ¿Glutamina? ¿Cómo se llama esa? Glutamato. No. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Gluco. Son 20 aminoácidos. No es Glucosa. glutamato porque ya sería un compuesto bioquímico diferente. Glutamina, ¿no? Exactamente. Entonces acá, este codón corresponde a esta glutamina. Y así podríamos enumerar cualquier cantidad de codones. No piensen que una ARN mensajero tiene 7 codones. Tiene miles de codones. Simplemente nos están dando el ejemplo de 7 en este caso. Ya entonces ustedes saben que es un código bioquímico, un código genético. ¿Y para qué sirve? ¿Cierto? Para identificar la secuencia de aminoácidos. Bueno, ahora vamos a hacer un quiz para ver qué me entendieron. Sí. Muchachos, hay genes que se expresan y están en la capacidad de producir muchas proteínas.
por ejemplo en este caso, o simplemente producir una sola. Eso depende de cada tipo de microorganismo. Ustedes pueden ver aquí el ADN, tiene el gen A y el gen B. El gen A tiene la capacidad de transcribir 1, 2, 3, 4 y 5 ARNs. ¿Cuántas proteínas producirá? 5. Y el gen B transcribe solamente un ARN. ¿Cuántas produce? Una. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cada uno de estos genes puede producir una o varias clases de proteínas, que depende de muchos factores climáticos, características de la especie, etc. Miremos ahora otro proceso fundamental, que es la mutación. Todo el mundo sabe qué es mutar. Mutar es un cambio, ¿sí? Una alteración, que puede ser genética. Por ejemplo, todos los procesos de evolución se deben a la mutación. Si no hay mutación, no hay evolución. Y aquí vemos que es este cambio que todos los organismos deben tener, transmitidas a las nuevas generaciones. Entonces ustedes observan acá una secuencia de nucleótidos. Cuando se cambia un orden, mira acá, esto me está expresando la diferenciación de una célula sanguínea de tamaño normal. Pero aquí sí hay un cambio de una secuencia, de una base, con solamente el cambio de una base. Miren cómo se van a formar estos eritrocitos. Van a tener una forma no redondeada, sino una forma alargada. Y obviamente van a tener el problema de que no pueden transportar los niveles de hemoglobina de forma normal. ¿Sí? Pues ese es un simple ejemplo de cambio. Las mutaciones pueden ser de muchas clases. Entonces aquí pueden haber agentes mutagénicos o factores mutagénicos, por ejemplo, físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos, nosotros podemos hablar de la radiación de los rayos ultravioletas. De los químicos, sustancias, por ejemplo, que provienen del tabaco. Sustancias que provienen, en el laboratorio se usaba mucho para limpiar las lentes, una sustancia química que fue prohibida. Cambian la secuencia genómica. Y los biológicos, el virus, porque el virus hospeda la célula e inmediatamente va a cambiar el orden y altera todo el mecanismo genético. Hay diferentes tipos de mutaciones. Hay mutaciones génicas que afectan un solo gen y generan un alelo defectuoso. Afectan un fragmento del ADN o simplemente el número total de cromosomas. Ustedes han visto, por ejemplo, que en este caso puede existir en el cariotipo, que ustedes ya saben que es un cariotipo, la presencia de 3 cromosomas, el número 22 en la especie humana. ¿Cómo se llama esa trisomía del cromosoma 22? El síndrome de Down. Igualmente, aquí cromosómicas, que afecta un fragmento de cromosoma, que puede ser una duplicación, se duplica un fragmento, o simplemente se invierte o le falta un fragmento. Vamos a mirar acá, importantísimo, la trisomía, por ejemplo, en los cromosomas sexuales. Recuerde que las mutaciones se pueden dar en los cromosomas, por ejemplo, en la especie humana, del 1 al 22, en la especie bovina del 1 al 29,
se puede dar en los cromosomas y la pareja XY es la pareja sexual. Aquí ustedes observan cómo puede darse las trisomías. Mírenlas acá, XYY, X triple X o simplemente XXY. Cuando hay fecundación y no hay en el proceso normal de la meiosis, no hay reducción en el número de cromosomas. Estos son, digamos que, trisomías que se pueden presentar cuando la meiosis no se lleva a cabo de una manera normal. Estas anomalías que yo les decía a ustedes, donde hay una delesión, quiere decir que en esta secuencia simplemente le falta este fragmento, el que corresponde al 5 y 6. Obviamente el fragmento se vuelve mucho más corto. Cuando falta un fragmento en condiciones normales, entonces lo vamos a llamar delesión. La translocación, como su nombre lo indica, se trasloca de un lado a otro. Pasa un fragmento del cromosoma a otra parte. Y aquí la inserción, entonces igualmente se inserta y obviamente este fragmento será mucho más largo. Aquí pueden ver ustedes la polidactilia, anisodactilia. Estos son ejemplos que se dan también en animales de anomalías cromosómicas estructurales. Igualmente, en el desarrollo del riñón, se forma el riñón en forma de herradura, que son, digamos que efectos teratogénicos. No hay una separación completa de estas dos unidades. Ahí ven ustedes también que es una neuploidía. Cuando yo les hable de poliploidía, monoploidía, diploidía, aneuploidía. ¿Qué es una ¿Qué es diploide? Dos. Dos, ¿cierto? Que los cromosomas van por pareja, son diploides. Bueno, ¿qué es una neuploidía? Autosómica. Que los cromosomas no van por parejas. De pronto, ustedes recuerden, muchachos, que estas parejas van numeradas del 1, dependiendo del número de cromosomas que tenga el animal, del 1 al 30 si estamos hablando de la especie bovina, parejas. Pero en algunos casos el cromosoma está solo, hay una monosomía donde no existe su pareja y hablamos de una aneuploidía, que causan malformaciones genéticas, por ejemplo la aparición en reptiles de 2 cabezas, la formación de varios miembros, mírenlos acá, bovinos, y lo mismo en las tortugas. Son especies que se han estudiado desde el punto de vista genético para mirar cómo es el comportamiento de sus cromosomas o de sus autosomas. Es una mutación genómica, ustedes me habían dicho ya, la presencia de más de 2 cromosomas, que es anormal, y que marca una mutación, un síndrome de Down. Aquí lo ven ustedes. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo normal? 2. Que vayan por parejas, ¿cierto? Lo normal es una diploidía. Pero ¿qué pasa acá? Hay 3, es una triploidía. Que igualmente se presentan, son muy comunes en células animales. ¿Qué es una célula madre? La camina dice la stem cells, una célula madre, ¿cierto? Una célula madre que tiene la capacidad réplica o que tiene toda la información genética para expresar determinadas características. Pero yo puedo clasificar esas células madres en varios grupos. Células totipotenciales generalmente corresponden a las células embrionarias. Son capaces de generar
o tienen en su núcleo toda la información genética, expresan la información genética para formar un nuevo organismo. Yo puedo en el estado de mórula, muchachos, y eso se hace en humanos, hacer un test de preimplantación y sacar embriones libres de alguna X o Y enfermedad. Entonces yo simplemente voy con el micromanipulador en el laboratorio, saco un blastómero de la mórula, ¿sí me están entendiendo? Sí. Lo llevo a una caja de Petri, allí preparo todo y hago el estudio citológico, el estudio de los cromosomas, y me doy cuenta que no aparece el gen que está causando X o Y enfermedad. Entonces, ese embrioncito me sirve para cultivarlo y a partir de esa célula empieza a formar un nuevo organismo. Es el test de preimplantación que se puede hacer y lo están haciendo igualmente en bovinos. Entonces, importante la estructura de estas células totipotenciales que generalmente son del estado de mórula. Ya en estado de blastocisto, ya no se van a llamar totipotenciales, se van a llamar pluripotenciales. Si yo ya hablo de un organismo formado, puedo mirar cómo las células del cordón umbilical son células pluripotenciales. Ustedes han oído que en los bancos de células están guardando y están congelando todo lo que es las células del cordón umbilical, porque tienen la capacidad de expresarse. ¿Sí? Si se inyectan, por ejemplo, a un hermano, tienen la capacidad de regenerar una hematopoiesis normal. Entonces aquí vemos que las pluripotenciales tienen una disminución en la expresión, no son iguales que las embrionarias, pero acá tienen la capacidad de formar tejidos. Vamos a las multipotenciales, que su expresión se va reduciendo, y ya las multipotenciales generan tejidos de un órgano muy específico. Y si vamos a lo más pequeño, las unipotentes son las que van a formar tejidos específicos. Por ejemplo, una célula sanguínea, un eritrocito. Por eso les escribí esta flecha, les digo esta flecha hacia abajo, porque van disminuyendo su expresión genética en la medida que el embrión empieza a crecer. Y aquí las células madres las han clasificado hoy día en células madres embrionarias y células madres adultas. Aquí pueden observar ustedes, por ejemplo, las células embrionarias, que las utilizan hoy día para la restauración y la formación de tejidos. Y las células madres adultas, las que encontramos específicamente a nivel de la médula ósea, donde empiezan los procesos de formación de las células sanguíneas que todos ya conocen como hematopoiesis. Entonces, fíjense la utilización que se da hoy día a estas células embrionarias o simplemente adultas. Y aquí ven ustedes la estructura de un ósito. Se forma una mórula. Es simplemente para que ustedes se den cuenta de cómo se forman estas estructuras y su información genética, a qué tipo de células madres corresponde. Aquí en la mórula, las células todas son totipotentes. Esto es bien importante. Para hacer los test de preimplantación, importantísimo sacar una blastómera de la mórula y hacer el análisis. Ya a nivel de blastocisto, muchachos, que ya hay procesos de cavitación en el blastocisto. Miren acá, ustedes pueden observar las células madre.
la masa celular. Y está el trofoblasta. Cada una de estas células de acá son células pluripotentes. Miren cuándo se lleva a cabo la primera diferenciación de células pluripotentes, que tienen la capacidad de formar las tres o los tres tejidos que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Esa es la función que tienen los blastocistos aquí a nivel de la masa celular. Ya entonces van diferenciándose y se convierten en células multipotentes cuando forman tejidos ya específicos, por ejemplo a nivel de corazón. Y acá ya son unipotentes cuando tienen esa capacidad de diferenciar unas células sanguínea. Entonces, para que ustedes vean cómo es ese proceso durante el desarrollo, cómo va variando la formación de esas células madre. Y aquí ven ustedes las células, la derivación de las células troncales en un embrión. Miremos aquí este blastocisto. Si yo les digo a ustedes, construyan la estructura de un blastocisto, ustedes van a hacer la estructura de la masa celular interna del trofoblasta. ¿Sí me entendieron? De la masa celular interna se van a formar el ectodermo, mesodermo y endodermo. Nosotros vamos a ver qué es después, qué es el lipoblasto y qué es el epiblasto. Por ahora me interesan las derivaciones de las células madre. Y el tropoblasto, mírenlo acá, va a ser parte de placenta y cordón umbilical. Esto es bien importante, las derivaciones que tengan en cuenta. Otro proceso fundamental, además de la mutación, es la diferenciación celular. Y aquí ven ustedes una célula común y silvestre. Por medio de expresión génica se pueden diferenciar en células redondas, más o menos. Células ramificadas, por ejemplo una neurona. Células igualmente no tan ramificadas como lo es un astrocito. Ustedes ya saben que es un astrocito. O simplemente unas células alargadas, como es una célula muscular. Ese cambio, esa forma, ese tamaño, es lo que se llama una diferenciación. ¿Qué proceso permite la diferenciación? La expresión Génica. La expresión de las proteínas. ¿De qué está hecho el músculo? ¿Qué tipo de proteínas tiene? ¿Ustedes vieron eso? La fibra muscular, ¿qué proteínas tiene? Para que sea, están en el músculo. ¿Quién permite la formación de la actina y la miosina? La diferenciación de la expresión génica. Si no hay expresión génica, no hay formación de proteínas. Nuevamente diferenciación. Aquí la diferenciación igualmente. Ojo con esto. La primera diferenciación que se lleva a cabo en el embrión es precisamente la que se lleva a cabo en la masa celular interna. Es el primer proceso de diferenciación, donde se van a establecer los diferentes linajes de los tejidos, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aquí vemos que no puede haber diferenciación a este nivel ni a este nivel. ¿Por qué no? Estas células madres, ¿cómo se llaman? ¿O qué propiedades tienen?
¿Son qué? Totipotentes. Son totipotentes. Y aquí, Pluripotentes. pluripotentes. Entonces, eso lo deben tener muy claro. Aquí ya son pluripotentes. La apoptosis la vieron ustedes el semestre pasado, ¿cierto? Y la vieron específicamente en la formación de los miembros anteriores y posteriores, que marcan, miren acá las flechas, y estos sitios, mírenlos acá, donde se va a llevar a cabo el proceso de muerte celular, para que haya separación de los dedos, si no todos tendríamos una membrana aquí como los patos, ¿cierto? Si no hubiera apoptosis, como las ranas, sí, exactamente. Entonces ustedes ya saben en qué consiste el proceso de apoptosis, que todo es regulado genéticamente. Fíjense que aquí nada se da sin la regulación de los genes, donde se van a formar los cuerpos apoptóticos, miren acá, que después son destruidos y transformados por procesos de fagocitosis. ¿Quiénes hacen los procesos de fagocitosis? Macrófagos. Que tienen o deben tener muy clara la diferencia entre una apoptosis y una necrosis. La apoptosis es regulada genéticamente, es un proceso normal que se da durante el desarrollo del embrión. En cambio, una necrosis, donde hay intervención de enzimas, las enzimas atacan las estructuras celulares y destruyen las células, que igualmente se van a formar entonces aquí cuerpos que son fagocitados por macrófagos. Pero la diferencia es que aquí es genético y aquí es enzimático. ¿Sí me entendieron, cierto? La apoptosis enzimática. Sí, no, necrosis. Necrosis es. Esta es una necrosis y esta es una apoptosis. Y aquí pueden ver cuándo es normal, porque sucede que estas condiciones pueden ser normales o anormales. Pueden haber eliminación de linfocitos. Cuando los linfocitos empiezan a destruir las propias defensas del organismo, son enfermedades a nivel inmune, que eso no es normal. Bueno, otro proceso fundamental son los movimientos. Generalmente cuando uno está hablando de la formación de un embrión, va a hablar de plegamientos, de invaginaciones, evaginaciones, etc. La invaginación se la pueden observar aquí. Un plegamiento de la lámina hacia el interior del embrión, hacia adentro. Y una evaginación es hacia afuera. Por ejemplo, el sistema respiratorio se forma por una invaginación del endodermo del tubo primitivo. Ustedes ya saben que es esa invaginación en la parte interna del tubo primitivo del embrión. Igualmente puede ser una ingresión, hay migración de células individuales. Generalmente cuando empieza a formarse la piel en los embriones. Lo primero, aquí tendremos, por ejemplo, la parte del ectodermo. Se empieza a desprender, a descamar células para formar la estructura del mesodermo o del tejido que está por debajo de la piel. Igualmente puede haber involución, no solamente de una capa, de muchas capas. Mírenlas acá. Muchas capas de células, hay involución. Esas son diferencias que ustedes tienen que saber. Giro hacia la parte interna del embrión de una lámina.
una lámina celular. Aquí está la epibolia. Puede haber intercalación, como su nombre lo indica. Generalmente los movimientos más comunes son estos. Para formar todos los órganos tubulares que tiene el embrión. Tubulares, por ejemplo, el respiratorio, el digestivo, etc. La migración celular, donde se producen las primeras células en un embrión, en su saco uterino. Y aquí lo ven ustedes, la estructura de un embrión, y aquí está su saco uterino. El saco uterino es un anexo, importantísimo. Y aquí se van a formar las primeras células sanguíneas. Eso lo vieron en hematopoiesis. Toda la etapa mesoblástica se lleva a cabo acá, en el saco uterino. Por eso la función en los mamíferos del saco uterino es la formación de las células sanguíneas. ¿Cuál es la función en un ave? ¿Tú me puedes decir? ¿Función de un ave del saco uterino? ¿No es la nutrición? ¿La qué? Nutrición. La nutrición, perfecto. Bueno, chicos, pónganme la atención a esto. El saco uterino, miren acá, produce varios linajes de células. Estas rojitas de acá son las células eritroideas. Las de color verde, las células linfoideas. Y las que están aquí, de color azul, son las células primitivas o primordiales germinales. Células primordiales germinales. Las primeras, obviamente, van a producir toda la línea roja, ¿sí? En el embrión. Porque acá todavía no se ha formado la médula, no hay huesos, no hay ni siquiera cartílago todavía. Las linfoides van a ser parte de toda la línea blanca. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Y las células azules migran, miren cómo migran, a través del cordón umbilical y llegan acá. Y van a ser parte de las gónadas. Y ahí en las gónadas van a formar los espermatogonios o los ovogonios, dependiendo de la diferenciación de esa forma. Es importantísimo esta primera migración. ¿Cómo migran? ¿Cómo se mueven? Miren, aquí están las células, cómo se mueven. Pueden moverse por falsos pseudópodos. ¿Ustedes han visto una ameba? ¿Cómo se mueve una ameba? Que va modificando su estructura de la biomembrana. Pueden moverse en esa forma. Pero existe otro tipo de células que migran con mucha frecuencia en el desarrollo de un embrión, que son estas azules. ¿Cómo se llaman? Las células de Las la células cresta de la neural. ¿qué? De la cresta. De la cresta neural. Las células de la cresta neural, fíjese acá, el movimiento que tienen hacia la parte de la cabeza, el cuello donde están los arcos aórticos, la parte donde va la notocorda y la columna vertebral futura. Porque aquí van a ser parte de la estructura de los huesos y músculos de la cara y el cuello. Importante eso. Esta es la estructura de un embrión, muchachos. Y aquí ven ustedes el saco uterino y este es el ánus. Y aquí está el embrión. Miren acá. La parte cefálica, la parte caudal, está el corazón. Y aquí observan ustedes las células germinales primordiales. ¿Cómo se mueven esas células? Miren acá. Pasan a través de esta estructura, llegan al tubo digestivo, ese amarillo,
es el tubo primitivo que se forma inicialmente en el embrión, que nosotros lo vamos a ver más adelante, y a través de estas estructuras sube y se localizan perfectamente en lo que va a formar la cresta genital. Y en la cresta genital se establece. Y allí van a formar, como ya les dije, las espermatogonias y las ovogonias. Ese tipo de células, ¿qué son? ¿Qué es una espermatogonia? ¿La célula madre de quién? De un espermatozoide. ¿Y la ovogonia qué? Exactamente. Son células madres. Bueno. Otro movimiento, se lo ven ahí. Recuerden que en estado de gástrula, aquí está el epiblasto y está el hipoblasto. Que el hipoblasto, mírenlo acá, muchachos, produce células que tienen este movimiento. Inicialmente nosotros decíamos que en azul está representado el ectodermo y en amarillo endodermo. Y la parte media en rojo, que es el mesodermo. Una vez se forma el azul y el amarillo, a partir del azul se empieza a formar por migración el mesodermo. ¿Qué estructuras forma el mesodermo? Sistema digestivo, ¿qué más? Renal, ¿qué más? Todo el sistema cardiovascular es de origen mesodérmico. ¿Cuál es el de origen ectodérmico? Nervioso, piel, músculo es mesodérmico. Y el endodermo, el hígado y el páncreas. Y todos los epitelios que ustedes van a ver son de origen endodérmico. Chicos, creo que terminé. Bueno, me quedan unas que no corren. La última que yo les quería mostrar, la implantación. ¿Cuál es la condición importantísima para que haya implantación? La ruptura de la zona pelúcida. Que la zona pelúcida no permite que el se expanda. Y aquí es un blastocisto implantado. Cuando yo les nombre un embrión bilaminar, quiere decir que tiene epi e hipoblasto. Tiene dos láminas. Está completamente metido en la cavidad uterina. Este es el epitelio uterino. Entonces acá inmediatamente se implanta, se diferencian sus dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto. Aquí ven ustedes ya completamente formado el blastocisto con disco bilaminar. Disco bilaminar. Igualmente el tropoblasto, miren, el tropoblasto empieza a ramificarse y a formar o a ser parte de la placenta. Y aquí ya vemos en el periodo de gastrulación que, como les digo, el tiempo que demora depende de la especie que cada uno seleccione. Ya podemos observar las tres láminas, que es el ectodermo, el meso y el endodermo. Está completamente implantado, listo para iniciar el proceso de organogénesis. ¿Qué es la organogénesis? La asociación de todos los órganos. Y estas son células, ¿son toti o pluri? Pluripotenciales. Chicos, ¿tienen aquí están